Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso primero de bachillerato el tema movimiento, en particular el apartado posición, velocidad y aceleración. Definiremos el movimiento como el cambio de posición de un móvil con respecto a un sistema de referencia. Y nos pararemos a analizar los sistemas de referencia que emplearemos a lo largo de este curso. Cuando el movimiento es rectilíneo, nuestro sistema de referencia consta de un eje de coordenadas en el cual representaremos su orientación a través de la punta de la flecha, el cero, que es el lugar en el que se sitúa el observador para medir, y el nombre de la coordenada que vamos a utilizar. A veces nos interesará tomar un eje tal como está dibujado, orientado hacia la derecha. En ocasiones nos interesará tomarlo en sentido contrario. En el eje vertical va a ocurrir lo mismo. En cierta situación nos interesará tomarlo de manera que el eje apunte hacia arriba. En otros casos nos interesará que la orientación del mismo sea descendente. Dependiendo de cada caso concreto, elegiremos la orientación de manera que facilite el procedimiento de cálculo. Cuando los movimientos son curvilíneos y tienen lugar en el plano, tenemos que recurrir a un sistema de referencia para localizar nuestro móvil. En este caso, tomaremos un sistema de coordenadas x, y, x el eje de abscisas, y el eje de ordenadas, que puede estar orientado de la forma convencional, o bien, dependiendo de nuestro interés, puede estar orientado de manera que el eje x efectivamente apunta hacia la derecha y el eje y puede estar orientado en sentido contrario al habitual, es decir, orientado hacia abajo en sentido descendente. En cada caso, escogeremos el que nos interese, como decíamos, para facilitar los cálculos. Esto va a estar muy relacionado con la orientación de las magnitudes vectoriales. En concreto, cuando nosotros en un momento rectilíneo definimos una orientación del eje, estamos asignando carácter positivo a todas las magnitudes vectoriales que apuntan en ese sentido. Las que apunten en sentido contrario tendrán carácter negativo. En el caso de la primera figura, dado que nuestro eje apuntaba hacia la derecha, las magnitudes que apuntan de ese modo serán positivas. Las que apunten en sentido contrario hacia la izquierda tendrán carácter negativo. Pero si nuestro eje lo tomamos al revés, ahora las magnitudes positivas serán las que apuntan en la orientación del eje, es decir, hacia la izquierda, mientras que las magnitudes negativas serán las que apunten en sentido contrario. Exactamente igual va a ocurrir en la orientación vertical. Si tenemos una magnitud ascendente en un sistema de referencia tomado ascendente también, esta tendrá carácter positivo. De lo contrario, la que apunte hacia abajo, en sentido contrario al eje, tendrá carácter negativo. Pero si reorientamos el eje en sentido inverso, las circunstancias van a cambiar. Entonces serán positivas ahora las que apunten hacia abajo y serán negativas las que apunten hacia arriba. De este modo resolveremos el problema de las magnitudes vectoriales simplemente con ayuda de un signo. Y tendremos que ser muy consecuentes cuando llevemos estas magnitudes vectoriales a las ecuaciones de movimiento. Veamos ahora el concepto de posición. La posición es una magnitud vectorial que representaremos en un sistema de coordenadas cartesianas mediante el vector r. Este vector r tendrá su componente x multiplicado por y más su componente y multiplicado por j, como en cualquier sistema de coordenadas. Si tuviésemos una tercera componente en un sistema tridimensional, tendríamos la componente z que multiplicaría el vector unitario k. Si la magnitud posición cambia, necesitamos una magnitud que mida el cambio, el ritmo de cambio. Esta magnitud es la velocidad. Va a medir el cambio de posición en la unidad de tiempo. Para determinarla, estableceremos la proporción entre el cambio de posición, delta r, y el intervalo de tiempo, delta t, en el cual se produce ese cambio de posición. Veremos que nos va a interesar trabajar con tiempos muy pequeños, infinitamente pequeños. Lo escribiremos de este modo.
Cuando el tiempo tiende a 0, cuando el tiempo es infinitamente pequeño, escribiremos límite, cuando delta t tiende a 0, del cociente. En el caso anterior hablaríamos de un tiempo considerablemente alto, velocidad media, durante todo ese intervalo, pero cuando delta t tiende a 0, cuando el intervalo de tiempo es muy pequeño, entonces hablamos de velocidad instantánea en un determinado punto A, B, como lo llamemos. Más adelante a lo largo de este curso estudiaremos cómo este límite en estas condiciones, cuando el tiempo es infinitamente pequeño, es lo que llamaremos la derivada de la posición con respecto al tiempo. El vector velocidad, en todo caso, en un sistema de coordenadas cartesianas, tendrá a su vez su componente x que multiplica y más su componente y que multiplica j. Pero la velocidad de un móvil puede cambiar. Por tanto, necesitamos medir el ritmo de cambio de la velocidad. A esa magnitud que mide el ritmo de cambio de la velocidad la llamamos aceleración. Mide el cambio de velocidad en la unidad de tiempo. ¿Cuánto cambia la velocidad en un segundo? De nuevo podemos establecer en un intervalo de tiempo la aceleración media, el cambio medio de la velocidad. Variación de velocidad dividido tiempo invertido en esa variación, delta t. De igual modo puede ocurrir que la aceleración varíe y por tanto nos interesará conocer la aceleración en un instante determinado. Para ello procederemos igual que con la velocidad. Analizaremos un intervalo de tiempo infinitamente pequeño, de manera que consideremos que la aceleración es una aceleración instantánea. Límite, cuando el intervalo de tiempo se hace infinitamente pequeño, del cociente entre la variación de la velocidad y el tiempo transcurrido. De nuevo, esto representa una vez más una derivada, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Repito que la estudiaremos más adelante a lo largo de este y sucesivos cursos. De igual modo, en un sistema de coordenadas cartesianas, la aceleración tendrá su componente x, que multiplica al unitario y, más su componente y, que multiplica al unitario j. Aceleración, por tanto, como cambio de velocidad. Pero la velocidad puede cambiar tanto en el módulo, en el valor numérico. Estamos habituados a circular en nuestros coches, en nuestros vehículos, de manera que la velocidad cambia. Cuando vamos en un coche y pisamos el acelerador, constatamos cómo el valor de la velocidad aumenta. Cuando pisamos el freno, observamos cómo la velocidad disminuye. Por tanto, la velocidad puede cambiar en los aspectos numéricos, en el módulo, pero también puede cambiar en los aspectos direccionales. Puede cambiar en la dirección y en el sentido. El módulo es un término escalar, cambio por tanto en el número, en el escalar, y dirección y sentido son aspectos direccionales, vectoriales, y por tanto cambio en los aspectos vectoriales de la velocidad. La velocidad, por tanto, podrá cambiar en la parte escalar y podrá cambiar en la parte vectorial. Analicemos ahora el vector desplazamiento. El vector desplazamiento es el vector que une dos puntos de la trayectoria. Para ello, si tenemos una trayectoria en la cual fijamos un punto A por el que pasó el móvil a través de un vector de posición R sub A y fijamos un punto B por el que pasó asimismo también el móvil definido a través de la posición R sub B, podemos obtener el vector desplazamiento como el vector que tiene su origen en el punto A y el extremo en el punto B. Este vector, delta R, observa que es el vector de posición del punto B con respecto al punto A. ¿Dónde está el punto B si yo observo desde el punto A? Para calcular el vector desplazamiento, si conocemos los vectores RA y RB, conocemos las posiciones de los puntos A y B, podemos plantear lo siguiente. Si representamos el vector RA y en su extremo representamos delta R, el vector que une el origen del primero con el extremo del último será la suma de esos dos. Por tanto, el vector RB, que une el origen de RA con el extremo de delta R,
será la suma de ambos vectores. Dibujamos el primero y en el extremo del primero dibujamos el segundo, el origen del segundo. Y unimos el origen del primero con el extremo del último. Por tanto, RB es la suma de RA más delta R. Si a continuación en esta expresión RA que suma delta R lo llevamos al otro lado restando, obtenemos que delta R es RB menos RA. Observa que si conocemos los vectores de posición RA y RB con respecto al origen de coordenadas, tan solo tenemos que restar el vector que define la posición del extremo menos el vector que define la posición del origen. Y observa que el vector delta R es el que localiza el punto B cuando nos situamos en A. Es decir, hacia dónde tenemos que mirar si estamos en A para localizar el punto B, la posición del punto B. Por tanto, este término lo leeremos como vector de posición del punto B con respecto al punto A. Analicemos el concepto de velocidad como cambio de posición en la unidad del tiempo. En particular, analicemos la dirección del vector velocidad. Para ello vamos a suponer una trayectoria del móvil y vamos a analizar cuál es la velocidad, cuál es la dirección de la velocidad en el punto A. Para ello vamos a definir la posición de ese punto, R sub A, y vamos a analizar un intervalo de trabajo comprendido entre el punto A y el punto B. Llamemos B sub 1 a este punto porque aparecerán más puntos B. Tenemos el vector de posición de B sub 1 y por tanto tenemos el vector delta R, el vector desplazamiento. Dado que se trata del punto B sub 1, llamemos a este vector de desplazamiento delta R1. Delta R1, tal como acabamos de ver, es el vector que define la posición del punto extremo, RB1, menos el vector que define la posición del punto origen, RA. Si a continuación queremos el tiempo invertido, será el valor correspondiente a lo que mide el cronómetro en B sub 1, menos el valor correspondiente a lo que mide el cronómetro en el punto A. Si queremos la velocidad media, tan solo tendremos que dividir el vector desplazamiento, la variación de la posición, posición final menos posición inicial, por tanto variación de la posición, entre el intervalo de tiempo, la variación del tiempo, desde el punto A hasta el punto B. Pero observemos ahora que para calcular esta velocidad, lo que hacemos es dividir el vector delta R entre un número, dado que el tiempo es un número, es un escalar. Si nosotros dividimos un vector entre un escalar, lo que obtenemos es otro vector que tiene la misma dirección que el primero. Por tanto, podemos trazar la dirección que tendría este vector v media, velocidad media, desde el punto A al punto B1. La dirección sería la del vector delta R, es decir, la que aquí está representada. Pero recordemos que nos interesa la velocidad en el punto A, la velocidad instantánea, no la velocidad media de A a B. Por tanto, vamos a reducir el intervalo de estudio para conocer cómo es la velocidad en el punto A. Tomemos un punto más próximo a, es decir, si el tiempo transcurrido es menor, el móvil habrá avanzado menos y por tanto alcanzará el punto B sub 2. Este punto lo localizamos de acuerdo con un RB2 y a su vez definiremos el nuevo vector de desplazamiento como el que une A con B2, el delta R2. Este delta R2 será el resultado de restar el vector que determina la posición del punto extremo, RB2, menos el vector que determina la posición del punto origen, RA. Por tanto, cuando dividamos entre el nuevo tiempo, ahora delta T2 será el comprendido entre A y B sub 2, de nuevo estaremos ante un cociente de un vector entre un escalar.
Cuando dividimos una vez más este vector entre el tiempo, que es un número, lo que haremos será acortar el vector original, manteniendo la dirección y manteniendo el sentido, porque el tiempo es positivo, el cronómetro siempre va hacia adelante. Por tanto, el valor del tiempo final menos el tiempo inicial será siempre un valor positivo. De manera que tenemos un vector que tiene la orientación del delta R2. Pero de nuevo, recordemos que nos interesa la dirección de la velocidad en el punto A. Tenemos la dirección de la velocidad media que determina esta recta, pero queremos la velocidad en el punto A. Por tanto, recortemos un poco más todavía nuestro intervalo de estudio. Punto B3. El punto B3 estará definido mediante un vector RB3 que a su vez define el vector de desplazamiento que sale de unir el punto A con el punto B3. Este es el delta R3. Calculemos la velocidad media en el intervalo comprendido entre A y B3. Para ello dividimos delta R3 entre el tiempo invertido en ese intervalo delta T3. E igual que ocurría en casos anteriores, este vector lo dividimos entre un tiempo que es positivo. Por tanto, vamos a tener un vector que tiene la misma dirección y tiene el sentido del avance. Recuerda que dividimos entre tiempos positivos. Por tanto, el vector velocidad tiene la orientación de los vectores originales delta R, que es el sentido del avance del móvil. Consideremos ahora una situación en la cual el punto B se acerca todavía más al punto A. Recuerda que nos interesa el vector velocidad instantánea en el punto A. Por ello, vamos a acercar más todavía el punto B al punto A. Si no dejamos transcurrir apenas tiempo desde que el móvil se encuentra en el punto A, nos vamos a encontrar que el punto B va a estar casi superpuesto sobre el punto A. Si estamos hablando de un punto que está muy cercano, porque el tiempo es muy pequeño, la recta que trazaremos cuando los puntos A y B estén infinitamente pegados va a ser una recta tangente a la curva. Ya no hablaremos de velocidad media, sino hablaremos de velocidad instantánea. El intervalo de estudio es tan infinitamente pequeño que podemos atribuir esa velocidad media a la velocidad instantánea en el punto A. Esto lo escribiremos, como decíamos anteriormente, de esta manera. El límite, cuando el intervalo de tiempo se hace infinitamente pequeño, cuando delta t el tiempo tiende a cero, no es una milésima, ni una 10 milésima, ni una millonésima, ni una 1000 millonésima, es infinitamente pequeño, todavía mucho más pequeño que estas cantidades que estamos diciendo. En ese caso, al hacer delta r partido delta t, dado que el delta r supone unir dos puntos que están infinitamente cercanos, nos da una recta que es tangente a la trayectoria. De ahí que el vector velocidad sea siempre tangente a la trayectoria, tangente a la curva en cada punto y además con el sentido del avance, porque recuerda que al dividir entre un tiempo positivo se mantiene la orientación del vector original delta r. Veamos ahora el concepto de aceleración. Cuando la velocidad no es constante, necesitamos medir su ritmo de cambio, si cambia más rápidamente, si cambia más lentamente. La aceleración mide, por tanto, el cambio de velocidad en la unidad de tiempo, cuánto cambia la velocidad en cada segundo. Podemos hablar de aceleración media cuando hablamos de un intervalo de tiempo, desde t1 hasta t2, y entonces en ese caso nos planteamos cuánto varía la velocidad en ese tiempo y cuál es el valor de la variación del tiempo. También podemos hablar de la velocidad instantánea en un punto determinado. Tal como venimos observando, definimos las magnitudes instantáneas para tiempos infinitamente pequeños. Este tipo de procedimientos se estudiará en profundidad a lo largo de este y siguientes cursos. La aceleración mide el cambio de velocidad en la unidad de tiempo y ese cambio de velocidad se puede producir
En el valor numérico, lo que observamos cuando nos subimos a nuestros vehículos y ponemos el vehículo en marcha, si inicialmente la velocidad es 0 y el vehículo aumenta su velocidad, decimos que acelera. Curiosamente, el concepto de aceleración es cambio de velocidad, no aumento. Por tanto, cuando el vehículo está en marcha y pisamos el freno porque vemos un semáforo, si varía la velocidad, si cambia la velocidad, desde el punto de vista físico podríamos decir que el móvil experimenta una aceleración. Pero además, y esto probablemente nos pueda llamar la atención, se puede producir una aceleración cuando se produce un cambio en la velocidad, pero en los aspectos direccionales. Observa en la siguiente gráfica cómo en el punto A la velocidad tiene una determinada dirección, tangente a la trayectoria. En el punto B la dirección cambió, el ángulo es diferente. Por tanto, el vector VA y el vector VB tienen una dirección diferente. Analizaremos en vídeos posteriores cuándo se produce el cambio en el valor numérico y de quién es esa responsabilidad, y cuándo se produce el cambio en la dirección y asimismo también de quién es esa responsabilidad. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.